Llega la bendición dominical con el pastor José Américo Carrillo por Gotas de Bendición Radio. A veces el silencio de Dios trae ansiedad al corazón. A veces los tiempos de Dios no dan sentido a la razón. No dejes de creer, nunca pierdas tu fe. Recuerda que Dios tiene el control. Ten fe, Dios es tu fuerza. Él calma tormentas, Él no te abandonará. Ten fe, cree en sus promesas. Recuerda y declara, Él no te dejará jamás. Recuerda los milagros de ayer. No hay nada que Dios no pueda hacer hoy. No dejes de creer, nunca pierdas tu fe. Recuerda que Dios tiene el control. Ten fe, Dios es tu fuerza. Él calma tormentas, Él no te abandonará. Ten fe, cree en sus promesas. Recuerda y declara, Él no te dejará jamás. No te dejará jamás. Aunque truenen los cielos, aunque el barco se mueva, confiamos en su palabra, su voz todo calmará. Aunque truenen los cielos, aunque el barco se mueva, confiamos en su palabra, su voz todo calmará. Aunque truenen los cielos, aunque el barco se mueva, confiamos en su palabra, su voz todo calmará. Aunque truenen los cielos, aunque el barco se mueva, confiamos en su palabra, su voz todo calmará. Su voz todo calmará. Él nunca te fallará. Él está atento a tu clamor. Dios es tu fuerza, Él calma tormentas, Él no te abandonará. Una bendición muy especial y damos gracias a Dios por este día, el cual el Señor nos da la vida y bueno, nos da la oportunidad también de poder tener este tiempo para escuchar su palabra. Bendición dominical. No se les olvide que todos los domingos a esta hora, 9 de la mañana, hora de Colombia,
por el canal de YouTube y por Gotas de Bendición Radio, estaremos compartiendo una palabra de vida, una palabra de restauración, una palabra sobre todo de salvación y vida eterna, una palabra de fe, una palabra donde este tiempo podemos alimentar nuestra alma y que nuestro espíritu también sea fortalecido a través de la palabra de Dios, porque ahí se nos aumenta la fe. Toda la semana hemos alimentado nuestro cuerpo, le hemos dado gusto, incluso con alimentos que nos ha pedido, pero hoy el alma en nuestro espíritu está diciendo: quiero llenarme de ti, Señor, quiero llenarme, y nos podemos llenar y nos tenemos que llenar es a través de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, que usted la estudie, la medite y le pide al Señor que ya lo que está revelado, porque ya está revelado, lo ilumine y que al abrirla, al escudriñarla, al estudiarla, le hable a tu vida. Y cuando le hable a tu vida, va a haber cambio, va a ser transformado. Entonces voy a poder dar testimonio y otros querrán entonces y nos van a preguntar por qué vivimos tan felices, tan alegres, aún en medio de pruebas, aún en medio de enfermedades, en medio de dificultades, decir que Cristo vive en mí y poder decir: soy un bendecido, soy un protegido, ando en victoria, porque soy prosperado y en victoria. Ahí sí que podamos realmente que no sea solo palabra, sino que sean hechos. Hoy hay un tema muy especial. Bueno, todos los temas de la palabra de Dios son especiales, pero bueno, estamos ya entrando, ya tenemos a la vista el mes de mayo, que va a ser el mes de la familia, ¿cierto? En bendición dominical, en Gotas de Bendición Radio, lo que va a ser mayo, junio y julio, vamos a estar en el trimestre de la familia, vamos a hablar de la familia. En mayo se va a hablar de la mujer, en junio del hombre, del papá, y en julio, mayo, junio, julio, entonces vamos a hablar de los hijos. Vamos a estar orando, vamos a tener un ayuno. La primera semana de mayo vamos a tener nuestro segundo ayuno del año y va a ser sobre la familia. Vamos a estar porque la unidad debe estar y debe comenzar en la familia. Recuerden que la familia fue establecida por Dios como la base de la sociedad, y cuando la familia se destruye, se separa, se desune, se acaba, entonces entra algo que se llama lo que es el desorden, ¿sí? Se forma un caos total y entonces allí los hogares y la familia se destruyen. Por eso es que el enemigo quiere destruir la familia. El enemigo quiere destruir el hogar. Hoy, Señor, te damos gracias porque vamos a tocar un tema sobre la familia y los valores. Vamos a hablar hoy de una familia con valores. Señor, queremos que a través de tu palabra seamos bendecidos como familia, y hoy bendecimos a cada papá, a cada mamá, cada hijo y cada hogar que está conformado. Permita que esta palabra, Señor, llene las expectativas, cubra las necesidades espirituales y materiales que hay en los senos y en la familia allí. Señor, que si hay familias, si hay hogares, parejas que están pensando en divorciarse, que a través de esta palabra, Señor, les llene, les oriente, les guíe, o hijos que quieran, de pronto han pensado, Señor, irse de la casa, dejar los estudios, que a través de esta palabra, Señor, tú les hable, y a nosotros los padres, Señor, nos hable también, a las mamás les hable, a los hijos les hable, que nuestros deberes y derechos, Señor, así puedan ser cumplidos, pero a través de ti. ¿Qué pasa? Que siempre estamos exigiendo nuestros derechos, pero se nos olvidan nuestros deberes. Gracias, Papito Dios, y hoy, Señor, bendecimos en tu nombre a cada familia que está conectada. Yo bendigo de una manera especial a mi vida, a mis hijas, a Giselle, con la cual vivo aquí en Bogotá, a Dayana, la Divia allá en Valledupar, a mis nietas, Ana Lucía, Luciana, a mi yerno Jesús Miguel y a Pablito, y a toda mi parentela. La familia es bendecida. Hoy tu familia también es bendecida. Hoy oramos para que tu familia sea bendecida y la bendición nos lleve a la unión. Vamos entonces a la palabra. Hoy la he titulado Una familia con valores. Una familia con valores. Donde hay familia, hay hogar. Donde hay familia, hay hogar. Hay muchos hogares que no son familia, hay muchas familias que no tienen hogar. La unión familiar,
es la fuente de la verdadera felicidad. No hay un lugar más que uno se encuentre feliz y seguro que en el hogar. Pero hoy, lastimosamente, los hogares se están destruyendo. Sí, la base de la sociedad se está destruyendo. Génesis capítulo 1, versículo 23 nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos llama a ser familias que se edifican con valores y principios cristianos en un mundo en crisis. Mi querida familia de Gotas de Bendición, el diseño de Dios es la familia. El diseño de Dios, lo que Dios diseñó, es único y sin errores. Pero, ¿dónde están quedando los valores? ¿Cuáles valores?, preguntará usted. Miremos un primer valor que hay que rescatarlo dentro del grupo familiar: el respeto. Diga conmigo: el respeto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17 nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas y nos hace convivir en paz. El respeto se ha perdido de los hijos con sus padres, pero también los padres con sus hijos. El respeto al derecho ajeno es la paz. En casa debemos enseñar el respeto a las personas mayores, pero también en casa debemos enseñar el respeto a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos. Todos tenemos que respetarnos mutuamente, pero sobre todo respetar a Dios. Si respetamos a Dios, respetamos al prójimo, y si respetamos a Dios y respetamos al prójimo, podemos respetar las autoridades que han sido impuestas por Dios, podemos respetar a nuestros mayores, podemos respetar a nuestros jefes, podemos respetar a nuestros vecinos, podemos respetar a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros de trabajo, y podemos respetar al que está al frente de nosotros. Pero todo arranca por casa. Por eso es tan importante, padres, que en la casa enseñemos a los niños desde pequeño. Instruye al niño desde su niñez. Instruye al niño desde su niñez. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de mí, dice el Señor. ¿Y qué es el respeto? Hay cosas que se han perdido y las vemos tan sencillas, tan simples, pero con un valor ético, cultural y moral, que es realmente educación. Uno de ellos que se ha perdido es el saludar. Hoy ya no se saluda. Se ha perdido. Dicen por ahí que el que llega saluda. Ahora el que llega quiere que lo saluden. Se va en el bus, en el Transmilenio, y no le damos el puesto a una mujer embarazada. Mucho menos a un anciano o a una anciana. Se han perdido aquellos valores y respeto por los demás. No escuchamos a los mayores, los criticamos. Si no saludamos al levantarnos, mucho menos saludamos al acostarnos. Ya nos sentamos a la mesa y no le damos gracias a Dios por el alimento. Salimos por la mañana y no nos encomendamos a Dios, ni mucho menos cuando llegamos en la noche le damos gracias por habernos cuidado, protegido y bendecido.
Eso es parte de la ética, eso es parte de principios, pero eso se llama respeto. Ya no pedimos las cosas con hágame el favor. Bien puede seguir. Ya no tocamos para que nos dejen y nos inviten a entrar, sino tumbamos la puerta y cuando menos estamos ya en la sala, abriendo la nevera, comiéndonos allí. El respeto. Vamos a respetarnos como familia. Los hijos, por favor, respeten a sus padres, pero los padres respetemos a nuestros hijos. Hay otro valor que se ha perdido y es el agradecimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Se nos ha perdido la gratitud. Sí, antes dábamos gracias por todo, por el día, por el alimento, por el hogar, la habitación, la casa, por la ropa. Damos gracias por tener aún vivo a nuestros padres, por tener unos hermanos vivos. Damos gracias por el empleo. Damos gracias aún por nuestros jefes, así no se portaran bien con nosotros. Pero por todo dábamos gracias. Es algo que debemos llevar en nuestra boca. Gracias, Señor. Al levantarnos es lo primero, gratitud. Gracias, Señor, por la noche que nos ha cuidado y por este día que nos ofrece. Al acostarnos, gracias, Señor, por este día, porque nos ha protegido, nos ha cuidado, nos ha bendecido. Aún dale gracias por aquello, si no, algo, no fue mal algo, Señor, gracias, pero sabemos que si sucedió, Señor, tú lo has permitido, pero vendrá cosas mejores. Debemos enseñar entonces a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les puede dar. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas de la bendición de Dios en nuestra vida. Si somos agradecidos, esas puertas de bendición seguirán estando abiertas y vendrán más bendiciones y seremos más agradecidos. Que nuestros labios, nuestra boca emita solo gratitud. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor. No peleemos con Dios, por favor. ¿Cómo así? No vuelvas a decir yo peleo hoy con Dios. ¿Quién eres tú para pelear con Dios? Estás perdiendo bendición. Le está faltando al respeto a Dios. Agradézcale a Dios por todo y en todo, dice la palabra. Seamos agradecidos con aquel que en un momento nos dio la mano. Seamos agradecidos con aquel que un día se quitó la ropa para dárnosla. Aquel que un día nos cobijó en su casa para pasar una noche quizás o dos, aquel que nos dio un plato de comida. Seamos agradecidos, pero que esa gratitud nos lleve también a que nosotros agradezcamos a otros haciendo esas mismas cosas con otros que lo necesitan. No seamos envidiosos, por favor. Bendecidos para bendecir, decimos los cristianos, pero es pura palabra. Sí, somos bendecidos para bendecir. Si eres bendecido, bendiga primero tu hogar, tu familia, y luego a los de la familia de la fe, y luego a los demás. Sí. Vamos a ser agradecidos. Volvamos a ser agradecidos. Y Dios nos seguirá bendiciendo rica y abundantemente. Hay un tercer valor que hay que rescatarlo y es la responsabilidad. Sí. Nos hemos vuelto irresponsables en todo y por todo. Romanos capítulo 14, versículo 12 nos dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dios nos ha dado un libre albedrío y en el libre albedrío nosotros escogemos el bien o nos vamos con el mal. Si nos vamos con el bien, nos irá bien. Si nos vamos con el mal, nos pasará la factura. Si nos equivocamos nosotros por haber escogido mal, tenemos que pagar las consecuencias, porque en el libre albedrío nosotros fuimos los que decidimos, nosotros fuimos los que tomamos las acciones. No le echemos la culpa a Dios, no le echemos la culpa a nuestros padres, no le echemos la culpa a nadie, por favor. Nosotros somos
realmente los que nos forjamos nuestro propio destino. Hay que saber manejar y ser responsable, libre albedrío. Hablo a las mujeres, a las niñas jóvenes, a las mujeres. Por favor, no confundan la libertad que se les dio a través de unos ordenanzas, de unas leyes que se les dio el gobierno para que pudieran votar, para que pudieran ser iguales a los hombres. Se les dio una libertad, no la confundan con libertinaje. No, muestren sus cualidades, muestren las capacidades, muestren lo que ustedes son para nosotros, la ayuda idónea. Ustedes son tan inteligentes y más inteligentes que el hombre. Ustedes son más hermosas que nosotros físicamente y espiritualmente. Demuéstrenlo eso con hechos, pero sean responsables en sus actos. Cuiden mucho la palabra, cuiden mucho la expresión. No acusen, no hablen a la ligera. Piensen para hablar y no hablen para pensar. Les amo en el amor del Señor, pero ustedes tienen que ser ese factor importante, esa mamá, esa ayuda idónea dentro del hogar. Pero nosotros los hombres también tenemos que ser muy responsables en ese sacerdocio que se nos ha entregado como cabeza allí en la familia, en el hogar. Seamos responsables con nuestros hijos en una forma de nuestro testimonio. No esperemos mañana que nuestros hijos sean alcohólicos, que no sean alcohólicos si tú eres un alcohólico. No lleves trago, licor, no lleves vicios a tu casa. No permitas que el diablo entre a tu hogar y a tu casa. Cuida tu casa así como la cuida y la pone bonita, como cambias la cocina, como cambias el inodoro, como la pinta todos los años para Navidad, como compran muebles nuevos, sígalo haciendo, pero seas responsable con tus hijos en tu testimonio. Si es tu esposa la que vive contigo, la que llevó al altar, seas esposo de una sola mujer. No coquetee y no dañes corazones a otras mujeres, porque quizás tiene hijas y mañana el mundo te va a pagar con lo mismo que tú hiciste a otras mujeres, con tus hijas, con tus nietas, y eso te va a doler más. Ese es el verdadero cristiano, es el hogar que Dios tiene. Sí, habrá diferencias, sí, pero manejemos el escándalo, manejemos la cordura, manejemos la paz allí. Eso es ser responsable con mis actos, con mis acciones. Mi hogar no entra nadie, no entra todo el mundo. En mi hogar, el que entra, yo sé y tengo que saber quién entra a mi hogar, porque sé que en mi hogar no habito yo solamente con mi esposa, con mis hijos y mis nietos, mi yerno, sino que Dios habita conmigo y Él no habita en casa donde habita el pecado, donde se mueve el pecado. Allí no habita Él. Por eso tenemos que ser responsables. ¿Pero qué es ser responsable? Es cumplimiento de las obligaciones. ¿Y qué es una obligación? La obligación de responder ante nuestros actos. Cuando tú sí seas sí, es sí, tú no sea no. No digas mentiras, si lo dijiste, lo dijo. ¿Por qué tienes que decir es que me escucharon mal? Es que me interpretaron mal. Yo tengo unos amiguitos y unas amiguitas que lanzan y cuando les digo así es que dicen no, yo no dije eso. Diga, usted dijo eso y diga, es que me equivoqué. Póngase colorado una vez, sino pálido toda una vida, como me dijo mi madre en un consejo. Diga la verdad os hará libre. Si nos equivocamos, yo varias veces, ayer hice algo y tuve que decir, ¿sabe qué? Me equivoqué, reconozco, pero no lo vuelvo a hacer. Y seguimos para adelante. Eso es ser responsable con las palabras que decimos. Hay que ser responsable no solamente como hombres, lo que damos allí para la comida, para el arriendo, para el vestir, para todo. Eso hay que hacerlo, pero solamente eso no es responsabilidad. Hay otras clases de responsabilidad. Responsabilidad con mis negocios que hago, responsabilidad con las palabras que digo, responsabilidad con las promesas que he hecho, responsabilidad con los contratos que he firmado, responsabilidad en pagar a tiempo el arriendo, el agua, la luz, no robar el agua ni robar la luz, no hacer aquello que después estamos diciendo que es que no son justos con nosotros, pero cuando nosotros no somos justos con los demás. Eso es ser responsable y sobre todo que nuestros hijos están viendo y están escuchando. Nuestros hijos deben saber que sus fracasos, los principales responsables no somos los padres, sino son ellos mismos los hijos. Pero sí muchas veces, como padres, por dar mal testimonio, somos unos irresponsables delante de nuestros hijos. Ahora, una familia no necesita ser perfecta, necesita
estar unida. No hay ninguna familia, no hay ningún hogar perfecto, pero sí hay hogares unidos. Y unidos venceremos. Unidos somos más. Amén. Unión, unidad. Un cuarto valor que debemos cuidar, que se ha perdido, pero tenemos que rescatarlo, es la honradez. Levítico capítulo 19, versículo 13 nos dice: no oprimirás a tu prójimo ni la robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Qué es honradez? Honradez es integridad en el obrar. Es aquella persona que por sobre su necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. No podemos entonces permitir que nuestros hijos lleven a casa objetos que no sabemos de dónde proceden. Hay que estar muy atentos. Como esposas, saber qué es lo que hace su esposo, cuáles son los negocios de su esposo, y su esposo saber en qué está comprometiéndose su esposa. La honradez, ser honrados de cabeza a pies. Quinto valor que tenemos que ganar es la honestidad. Ezequiel capítulo 16 versículo 8 nos dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La honestidad es un valor moral que tiene que ser con la verdad, lo puro. Mire, un hombre y una mujer, cuando son honestos, se refleja. Tiene cualidades que se le reflejan. Es decente, es decoroso, es recatado y es pudoroso. Sí. Ser honesto es andar con la verdad. Ser honesto es reflejar que realmente Cristo vive en mí. Ser honesto es respetar el espacio del otro. Ser honesto es tener coinonía con la otra persona. Y ser honesto es entender que no soy perfecto. Ser honesto es reconocer mi falta. Ser honesto es reconocer hasta dónde puedo ir por mi propia fuerza. Pero ser honesto es poder decir que realmente el Cristo que yo predico me enseñó a vivir en honestidad, porque Él fue honesto. La honestidad es hoy un valor que tenemos que rescatar. El sexto valor que tenemos que rescatar es el amor. Sí, hay muchas familias que hoy viven bajo un techo en una casa, pero no tienen hogar. Cada cual vive a su manera, cada cual solamente viene a dormir, a comer, a dormir, pero no viene realmente a sentir el calor del hogar, a vivir el calor del hogar, a vivir y a compartir lo bueno y las cosas malas que han sucedido en ese día con la familia. Le echamos la culpa a la tecnología, le echamos la culpa a que vivimos entretenidos, cada uno en su pieza, con su televisor, con su celular, pero hay que saber manejar la tecnología. Recuerde que la tecnología no es mala, malo es el uso que le damos a la tecnología. El amor, nos dice Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Debemos entonces enseñarnos a amarnos los unos a los otros dentro de la familia. Por favor, dejemos el odio atrás. Y el odio lo dejamos atrás cuando perdonamos. Cuando nos damos cuenta que no somos perfectos. Nadie es perfecto.
Cuando nos damos cuenta que hay diversidad, pero en medio de la diversidad hay unidad y cada uno respeta el territorio del otro. No nos menospreciemos, no nos creamos más que los demás, porque si nos creemos más que los demás en la familia, ¿cómo será en nuestro trabajo? ¿Cómo será con nuestro vecindario? ¿Cómo será allí en nuestro estudio, donde estudiamos en la universidad? Y eso nos va a llevar al orgullo. El orgullo nos lleva a ser prepotentes, a ser vanidosos, y luego eso nos lleva a ser rabiosos, y esa rabia se convierte en ser detestados por todos. Cuando hay amor, hay tolerancia, hay perdón, hay armonía, pero el principal amor que debe existir en nuestros hogares, en nuestra familia, es el amor a nuestro Dios. Amemos a Dios, que el amor de Dios entonces nos cobijará. Y ese amor de Dios, el amor ágape con nosotros, será también de nosotros con Él. Rescatemos todos estos valores que hay que comenzarlos en la familia. No esperemos que estos valores se les enseñe a nuestros hijos hoy, a nuestros niños allí en la escuela. No, tienen que enseñárseles en el hogar, allí en la familia, para que pueda crecer una familia con valores. Y allí va a ser la diferencia. Allí vamos a mostrar que en Cristo somos diferentes. Damos gracias al Señor porque hoy nos ha llevado a reflexionar sobre nuestra familia. Eso es lo otro. Primero, hagamos una reflexión en nuestra familia, porque a veces queremos arreglar las otras familias y se nos olvida arreglar primero nuestra familia. Hemos considerado entonces hoy, en bendición dominical, la crisis de valores que está viviendo la familia en este mundo, tanto cristianas como no cristianas. Pero hemos visto también cómo enfrentar esta crisis de valores. Hay que enfrentarlas, hay que confrontarlas, pidiéndole a Dios sabiduría, y entre nosotros perdonándonos y amándonos los unos a los otros. Hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos la medicina, aquí está la palabra de Dios. Ella es nuestro manual de vida. Aquí está el manual de vida, aquí está el manual para la familia, aquí está el manual para los matrimonios, aquí está el manual para tener hogares verdaderamente cristianos. Solamente el manual hay que estudiarlo, hay que escudriñarlo, hay que entenderlo, y cuando lo entendamos a través de que Dios nos ilumine, entonces lo vamos a poner en práctica primeramente en mi vida, primeramente en mi familia, y entonces así vamos a poder rescatar nuestra familia y crecerá una familia con valores, que es lo que Dios quiere hoy. La familia entonces es como las ramas de un árbol. Crecemos en diferentes direcciones, pero nuestras raíces permanecen firmes como una sola raíz. Hay muchas ramas, y esas ramas somos cada uno de nosotros dentro de la familia que conformamos. Y ellas se diversifican, ¿verdad? Todos los miembros de la familia hacemos cosas diferentes, pero la raíz permanece firme. La raíz no se mueve. Y esa firmeza se mantiene bajo el temor de Dios, bajo el amor de Dios, y sobre todo, temor, amor y respeto. Qué bueno que pudiéramos ser ejemplo de tener familias con valores. No es fácil, pero tampoco es difícil. Y nosotros los cristianos somos los que hemos sido llamados para poder mostrar al mundo que aún sin ser perfectos,
podemos vivir bajo esa perfección que nos da Dios, bajo ese temor que nos da Dios, bajo su amor y bajo la paz del Señor. Te damos gracias, Señor, por cada una de nuestras familias. Gracias, Señor, por esa familia y ese hogar que nos ha dado. Perdónanos, Señor, porque aún conociendo tu palabra, Señor, nos hemos olvidado de todos estos valores que es lo que hacen de una familia dar testimonio y lo que hacen de una familia para que sepamos que tú sí vives en medio de nosotros. Señor, aquí estamos, abrimos nuestra familia, el hogar, abrimos las puertas de nuestro hogar, abrimos la puerta de nuestro corazón, encomendamos, Señor, a ti, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo y todos, Señor, lo que son nuestros nietos, Señor, nuestros yernos, todo el clan familiar, hoy lo entregamos en tus manos. Y que la bendición del Padre, que la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre tu vida como sobre mi vida. No se les olvide que bendición dominical todos los domingos, 9 de la mañana, hora de Colombia, por el canal de YouTube y por Gotas de Bendición Radio. Les esperamos. Bendiciones. A veces el silencio de Dios trae ansiedad al corazón. A veces los tiempos de Dios no dan sentido a la razón. No dejes de creer, nunca pierdas tu fe. Recuerda que Dios tiene el control. Ten fe, Dios es tu fuerza, Él calma tormentas, Él no te abandonará. Ten fe, cree en sus promesas, recuerda y declara, Él no te dejará jamás. Recuerda los milagros de ayer. No hay nada que Dios no pueda hacer hoy. No dejes de creer, nunca pierdas tu fe. Recuerda que Dios tiene el control. Ten fe, Dios es tu fuerza, Él calma tormentas, Él no te abandonará. Ten fe, cree en sus promesas, recuerda y declara, Él no te dejará jamás. No te dejará jamás. Aunque truenen los cielos, aunque el barco se mueva, confiamos en su palabra, su voz todo calmará. Aunque truenen los cielos, aunque el barco se mueva, confiamos en su palabra, su voz todo calmará. Aunque truenen los cielos, aunque el barco se mueva, confiamos
calma tormentas, Él no te abandonará. Hemos escuchado Bendición Dominical con nuestro pastor José Américo a través de nuestro canal de YouTube y nuestra radio Gotas de Bendiciones. Te esperamos en una próxima emisión.